De camino al Evangelio. Amigos y amigas, tengan ustedes la oportunidad y la bienvenida de participar en este día de reflexión, hoy sábado 2 de abril del año 2022, primer sábado de mes, sábado reparador del Corazón Inmaculado de María Santísima. Junto con el apostolado Misionando con Amor y Un Paso al Día, traemos para ustedes esta reflexión del Santo Evangelio que lleva por título Querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Iniciamos nuestra reflexión con una frase de San Basilio Magno. Si has pedido y no has recibido, es porque no has pedido lo que era necesario, o porque pediste sin fe, con ligereza y sin perseverancia. A petición de algunos de nuestros hermanos seguidores, tanto de nuestra página Un Paso al Día como de nuestro canal en YouTube Un Paso al Día, incluimos a partir de hoy las lecturas que anteceden al Santo Evangelio. Esto con el fin de hilar la reflexión y tener un sentido más amplio de lo que nos quiere decir el Evangelio de hoy. Escuchamos la primera lectura y el Salmo. Del libro de Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: El Señor me ha advertido y he llegado a entenderlo. Tú, Señor, me has manifestado sus maniobras. Yo era como un manso cordero que es llevado al matadero, ignorante de las tramas que estaban urdiendo contra mí. Destruyamos el árbol con su fruto, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y no se recuerde más su nombre. Pero tú, Señor omnipotente, que juzgas con justicia y ves los sentimientos y los pensamientos, haz que yo pueda ver tu venganza contra ellos, porque a ti he confiado mi causa. Palabra de Dios. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame. Que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. Este es verdaderamente el profeta. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: Este es de verdad el profeta. Otros decían: Este es el Mesías. Pero otros decían: ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿Por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: Jamás ha hablado nadie como ese hombre.
Los fariseos les replicaron: ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Cada cristiano desde el bautismo recibe la misión de ser profeta, de anunciar el querigma, el mensaje del amor de Dios que nos salva. Este pasaje tiene una gran ironía. Hay división de opiniones en la voz del pueblo. Existe una unidad de criterio en los dirigentes, pero empañada por una voz un poco discordante, aunque tímida, que no logran ejecutar las órdenes que recibieron porque iban contra sus conciencias y un falso planteamiento de la cuestión. Algunos dicen que verdaderamente este es el profeta, pues Jesús acaba de asegurar la abundancia de agua para aquellos que se llegasen a él y creyesen. Moisés fue quien hizo brotar para el pueblo, golpeando la roca, agua abundante en el desierto. Aunque se entienda que en los tiempos de la última intervención de Dios en la historia, se había anunciado la aparición de un profeta como Moisés y que haría cosas semejantes a él. Entonces, la gente ante esta afirmación de Jesús pensaba que era el profeta. Otros decían que la presentación de Jesús refería a su declaración de ser Mesías. Sabían que el Mesías era iniciador de la nueva era, en donde se cumpliría la profecía de Ezequiel, según la cual dice que el templo mismo de Jerusalén brotaría una fuente tan copiosa que sus aguas se desbordarían hasta llegar al desierto, convirtiéndolo en un oasis. Otro grupo, sin embargo, se oponía a estos comentarios porque decía que el Mesías no podría tener su origen en Galilea, de donde procedió Jesús. Es irónico porque rechaza a Jesús porque es de Galilea, no de Belén, como es David, y de donde tenía que surgir el Mesías. Sabemos que Jesús no nació en Galilea, sino en Belén, en la ciudad de David. Notamos que el origen humano de Jesús lo saben los evangelistas, pero parece que no el público que tiene adelante. Ellos no lograban descubrir. Ciertamente, si lo sabían, igual lo rechazarían. En esta línea está otro grupo, que es el de las autoridades y dirigentes del pueblo, los sacerdotes y fariseos, los hombres de la ley, pues todo razonamiento que no encaje en las escrituras legales es condenable. El rechazo de Jesús, otra ironía, se justifica entre ellos desde el estudio de la escritura. No podía aducirse ni un solo pasaje de la escritura según el cual Galilea fuese la cuna de algún personaje importante en la historia de la salvación. Interesante la reacción de una autoridad, llamados alguaciles en nuestro texto, que se sientan incapaces de detener a un hombre que hablaba como nadie por todas partes. Es como una desobediencia con visos de elección para sus superiores. ¿Desde cuándo el inferior tenía derecho a pensar? Era intolerable.
porque menos aún disentir del superior que lo mandaba a hacer algo. Pero atención, aquella desobediencia era provocada por el desconocimiento de la ley. No podía hacer de otra manera, y así lo entendieron los fariseos, pues ellos implantaron la tiranía de la ley, convencidos profundamente que solo los miembros de su secta cumplían la ley a cabalidad, con seriedad y objetividad. La otra gente, considerados unos animalitos, entre los cuales incluidos los alguaciles, que tuvieron la osadía de pensar por cuenta propia. En ese grupo surgió un único defensor, Nicodemo. Aunque su defensa es pobre como la que nace de la ley, no de un convencimiento profundo de la inocencia del acusado. Ciertamente, si nos remitimos a la ley, no se podía juzgar a una persona sin haberlo oído antes. Hasta Nicodemo juzga a Jesús con una medida humana. De ahí que la argumentación legal sea compañeros, simplemente se calla. Jesús habla en nombre del Padre que lo había enviado y pretende llevarnos a todos hasta el Padre y cumplir así con su misión. Así cada cristiano desde el bautismo recibe la misión de ser profeta, de anunciar el querigma, el mensaje del amor de Dios que nos salva. Un profeta es infiel si se predica a sí mismo y no hace lo que se le encargó. Dice el lamento, ay de los profetas insensatos que siguen su propia inspiración sin haber tenido ninguna visión. Jesús mismo advertía, cuídense de los falsos profetas. También dijo, aparecerán falsos mesías y falsos profetas. Hasta Juan nos advierte, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si se procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. Notamos que en este texto Jesús divide la opinión de sectores de la sociedad con su sola presencia. Es lo que pasó con su ministerio, porque él predicaba la palabra de Dios unido al Padre en toda ocasión y siendo el Mesías. Traía la vida a las personas que creían en él. En la presentación de hoy se armó un tumulto a causa de la contraposición entre los prejuicios. Contra los galileos, como se juntaban con los paganos que los contaminaban y eran casi sin instrucción en las escrituras. Entonces se los decía malditos, y el valor que daba a lo que enseñaba Jesús. Los sacerdotes y fariseos conocían la escritura, pero no la vivían con el corazón, y eso hacía que se cierren a entender la voluntad de Dios y por donde Dios va obrando y dejando huellas. Ellos simplemente descalificaban lo que los otros decían o oían. El que cree en Jesús Mesías participa del don de su vida, que es fuente de agua viva, y de su destino de ser incomprendido y ser tratado con hostilidad. Los que creen normalmente son las personas más sencillas de la sociedad, y muchos hasta considerados como nada, y los que no comprenden y son hostiles son las autoridades de la época, como los sacerdotes y fariseos. Gotas de amor. Perdón, Señor, porque muchas veces no hemos obrado con fe hacia ti, al no vivir adecuadamente nuestra misión profética de llevarte siendo tu voz donde nadie tiene posibilidad de recibir tu palabra. Ayúdanos a vivir con humildad nuestra vocación y nunca estar entre los que tratan con severidad y hostilidad a los demás, en quienes tú estás presente, ya que dijiste, todo lo que has hecho por uno de estos hermanos más pequeños, por mí
lo has hecho. Gracias. Gracias por mostrarnos la fe de vida que todo buen cristiano llevará a lo largo de su historia, pero con la certeza de que estaremos contemplando finalmente el rostro de Dios. Salmo 42, 41. Misionando con amor, un paso al día, un camino de fe.